Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, muchas ganas de descubrir cosas nuevas. Y hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en una historia que los va a dejar con la boca abierta, un relato lleno de giros inesperados, emociones a flor de piel y como lo dice el título, un romance que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Hoy vamos a hablar de Mert y Afra, dos personajes que a primera vista, parecen destinados a transitar caminos completamente diferentes. Dos mundos que en teoría nunca debieron cruzarse. Pero como bien sabemos el destino tiene una forma muy peculiar de tejer sus hilos, y a veces nos sorprende con conexiones que nos dejan completamente descolocados. Listos para descubrir CU Superíndice 3 un romance inesperado impacta a Afra y la deja en un shock total. Pues agárrense fuerte porque el viaje que estamos a punto de emprender va a ser emocionante. Pero antes de que nos metamos de lleno en esta historia, quiero recordarles, como siempre, que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de mis análisis y reflexiones, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Su suscripción Superíndice 3N me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Que ya saben, si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para unirse a esta gran familia. Los espero. Ahora sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia que, les aseguro, los va a dejar pensando. Mert, un joven con una vida aparentemente organizada, un trabajo estable en una prestigiosa empresa de consultoría y una rutina bien definida. Un chico que siempre ha priorizado la razón Superíndice 3N sobre la emoción Superíndice 3N, la luz Superíndice 3 jica sobre la pasión Superíndice 3N. Un tipo que se considera a sí mismo con toda la sinceridad del mundo, como un hombre con los pies en la tierra. Nunca ha sido un fanático de las grandes aventuras, ni de los riesgos innecesarios. Su vida es como un libro bien escrito con cada capítulo cuidadosamente planificado y repletos de metas profesionales a corto y largo plazo. Podríamos decir que Mert es la personificación Superíndice 3N de la estabilidad, el arquetipo del hombre que tiene todo bajo control, al menos en apariencia. Su apartamento minimalista y funcional, refleja a la perfección Superíndice 3N su carácter, todo en su lugar, sin adornos innecesarios. Incluso sus fines de semana programados, dedicados a actividades que considera productivas, como cursos de idiomas o seminarios sobre gestión Superíndice 3N financiera. La idea de la espontaneidad lo aterra. Por otro lado, tenemos a Afra, una mujer vibrante, apasionada y llena de energía. Una artista de espíritu libre que vive cada día como si fuera el último. Afra es impulsiva, creativa y no le teme a los cambios. Su vida es un lienzo en blanco donde cada pincelada representa una nueva experiencia, una nueva aventura. Es una más menos adora empedernida que cree en el poder del amor y en la magia de las conexiones inesperadas. Podríamos decir que Afra es la personificación Superíndice 3N de la libertad. Su estudio, un caos organizado de pinturas, pinceles y esculturas a medio terminar, es un reflejo de su mente creativa y desbordante. Vive al día sin preocuparse demasiado por el futuro, confiando en su talento y en la providencia. Sus amigos la describen como un torbellino de alegría, una persona capaz de iluminar cualquier habitación Superíndice 3N con su sola presencia. Su pasión Superíndice 3N por el arte es contagiosa, y siempre dispuesta a compartir su visión Superíndice 3N del mundo con aquellos que la rodean. ¿Se imaginan a estos dos seres tan diferentes cruzándose en el camino? Pues eso es exactamente lo que sucede. Un encuentro casual, un simple cruce de miradas en una cafetería llamada, el Rinku Superíndice 3N del artista, un lugar frecuentado por Afra y evitado por Mert, hasta ese dúo en particular. Un instante fugaz mientras Mert esperaba su café copyright con leche descafeinado y Afra buscaba un cargador para su telecopyright fono. Un instante que sin embargo lo cambiaron todo. Mert se siente atraído por la energía arrolladora de Afra, por su sonrisa contagiosa que ilumina todo el local y por esa mirada que parece leer su alma, una mirada llena de curiosidad y de una vitalidad que nunca antes había visto en nadie. La observa mientras habla animadamente con la camarera, gesticulando con las manos y riendo a carcajadas. Se siente cautivado por su autenticidad, por su despreocupación Superíndice 3N y por esa aura de libertad que la rodea.
Para Mert, Afra es como un soplo de aire fresco, una bocanada de oxígeno en su vida Monu superíndice 3 tona y predecible. Afra por su parte se siente intrigada por la calma y la serenidad que emana Mert, por su forma de hablar pausada y su acento refinado, y por esa mirada que transmite seguridad, una seguridad que ella, a pesar de su aparente confianza, a veces envidia. Lo observa mientras trabaja en su portátil, concentrado y absorto en sus tareas. Se siente atraída por su inteligencia, por su profesionalismo y por esa imagen de hombre responsable y exitoso. Para Afra, Mert es como un refugio seguro, un lugar donde podrá encontrar estabilidad y protección superíndice 3N, algo que siempre ha anhelado en el fondo de su corazón superíndice 3N. Empiezan a conversar después copyright ese de que Afra tropezara y Mert la ayudara a levantarse, derramando accidentalmente su cafú copyright sobre la impecable camisa blanca de Mert. Una disculpa torpe y una risa nerviosa de Afra, seguida de la paciencia y el humor sorprendentemente bueno de Mert, fueron el comienzo de todo. A partir de ese momento empiezan a conocerse, a descubrir que a pesar de sus diferencias, tienen mucho en común, descubren que ambos buscan algo more en la vida, algo que va more allá de la rutina y la superficialidad. Descubren que en el fondo ambos anhelan una conexión superíndice 3N genuina, un amor que los haga sentir vivos, un amor que los rescate de sus propias soledades. Y poco a poco sin darse cuenta, empiezan a enamorarse. Un amor inesperado, un amor que desafió a todas las superíndice 3 chicas y todas las expectativas. Un amor que los toma por sorpresa y los arrastra a un torbellino de emociones. Mert empieza a asistir a las exposiciones de Afra, a comprar sus cuadros y a interesarse por el mundo del arte. Afra empieza a acompañar más menos a Mert a sus reuniones de trabajo, a escuchar sus problemas y a ofrecerle su apoyo incondicional. Para Mert, este romance es una verdadera revolución superíndice 3N. Su mundo ordenado y predecible se tambalea ante la presencia de Afra. Ella lo desafió a salir de su zona de confort, a probar cosas nuevas, a vivir la vida con ese paseo superíndice 3N y menos cautela. Lo empuja a pintar, a bailar, a cantar, a reírse a carcajadas sin importarle lo que piensen los de ese. Lo empuja a enfrentar sus miedos, a dejar sus inseguridades y a confiar en el poder del amor. Empieza a permitirse ser espontáneo, a disfrutar del momento presente, a dejarse llevar por la corriente. Pero para Afra, este romance es aún impactante. Ella, que siempre ha sido una mujer independiente y autosuficiente, se encuentra de repente necesitando a Mert, deseando su presencia, anhelando su amor. Se da cuenta de que a pesar de su espíritu libre, también copyright N necesita un refugio seguro, un lugar donde pueda ser ella misma sin miedo a ser juzgada. Se da cuenta de que necesita a alguien que la ame por lo que es, con sus virtudes y sus defectos. Mert le ofrece esa estabilidad que tanto anhelaba, le brinda su apoyo incondicional y la ayuda a crecer como persona y como artista. El romance entre Mert y Afra florece en medio de risas, complicidad y momentos inolvidables. Comparten su más menos secretos y confidencias. Se apoyan mutuamente en los momentos difíciles y celebran juntos los logros. Se convierten en el mejor amigo, el confidente y el amante del otro. Mert aprende a disfrutar de la vida con Afra, a valorar la belleza de las más menos cosas y a vivir el presente con intensidad. Afra aprende a ser ese responsable y organizada gracias a Mert, a planificar su futuro y a perseguir sus más menos con determinación superíndice 3N. Pero como todo en la vida, este romance no estuvo exento de obstáculos. Las diferencias entre sus personalidades, sus estilos de vida y sus expectativas a veces generan conflictos y tensiones. Mert se siente abrumado por la intensidad de Afra, por su necesidad constante de aventura y por su incapacidad para quedarse quieta. Le cuesta entender su visión superíndice 3N del mundo, su falta de planificación superíndice 3N y su despreocupación superíndice 3N por el futuro. Afra se siente frustrada por la rigidez de Mert, por su miedo al cambio y por su necesidad de control. Le aburre su rutina, su falta de espontaneidad y su obsesión superíndice 3N por el trabajo. Sin embargo, a pesar de las dificultades, ambos están dispuestos a luchar por su amor. Están decididos a superar sus diferencias y a construir un futuro juntos. Están convencidos de que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Empiezan a ceder en algunas cosas, a comprometerse y a encontrar un punto medio. Mert empieza a ser ese flexible y a permitirse ser espontáneo de vez en cuando.
Afra empieza a ser ese responsable y a planificar su futuro con Mert. Pero entonces llega la bomba. Algo inesperado que lo cambia todo. Algo que pone a prueba la fortaleza de su relación superíndice 3N y que amenaza con separarlos para siempre. Mert recibe una oferta de trabajo irrechazable en el extranjero, concretamente en Nueva York. Un ascenso importante que lo catapultará a la cima de su carrera. La oportunidad de dirigir un proyecto de gran envergadura que podrá cambiar el rumbo de su vida profesional. Una oportunidad única que no puede dejar pasar. Lleva aún más menos os trabajando para esto. Pero esta oferta implica dejar a a Afra. Implica alejarse de la mujer que ama y renunciar a la vida que han construido juntos en Estambul. Implica dejar su hogar, sus amigos y su familia. Implica empezar de cero en un país desconocido. Implica poner en riesgo su relación superíndice 3N con Afra. La noticia impacta a Afra como un balde de agua fría. Se siente traicionada, decepcionada y profundamente dolida. No puede creer que Mert es tu copyright dispuesto a sacrificar su amor por un simple trabajo, por un simple ascenso. No entiende CU superíndice 3 puede elegir su carrera por encima de ella, por encima de su relación superíndice 3N. Se siente como si todo lo que han construido juntos no significara nada para u con diéresis copyright L. Se siente en shock total. El mundo que ha construido junto a Mert se derrumba a su alrededor. Sus sueños más menos sus esperanzas y sus ilusiones se desvanecen en un instante. Se imagina su vida sin Mert, una vida vacua y sin sentido. Se siente perdida y desorientada. La discusión superíndice 3N que sigue es dolorosa y desgarradora. Palabras duras, reproches y lágrimas inundan el apartamento de Afra. Mert intenta explicarle su situación superíndice 3N, le dice que esta oportunidad es única, que podrá cambiar su vida para siempre, que lo hace por los dos, para poder ofrecerle un futuro mejor. Afra no quiere escuchar razones, se siente herida y abandonada. Le dice que no le importa su carrera, que lo único que le importa es estar con u con diéresis copyright L. Le dice que prefiere vivir en la pobreza con u con diéresis copyright L a vivir en la riqueza sin u con diéresis copyright L. ¿Q copyright va a pasar ahora? ¿Estará Mert dispuesto a renunciar a la oferta de trabajo por amor a Afra? ¿O priorizará su carrera profesional y se marchará a Nueva York? ¿Será Afra capaz de perdonar a Mert y de seguir adelante con su relación superíndice 3N, incluso a distancia? ¿Podrá superar este obstáculo y construir un futuro juntos? ¿O este romance inesperado llegará a su fin de forma trágica? La respuesta a estas preguntas, mis queridos amigos, la dejo a su imaginación superíndice 3N. Porque en la vida, como en el amor, no hay respuestas fáciles ni soluciones mágicas. Cada uno de nosotros debe tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias. El camino es lleno de bifurcaciones, de encrucijadas que nos obligan a elegir entre el corazón superíndice 3N y la razón superíndice 3N, entre el presente y el futuro. Lo que les puedo decir es que el romance entre Mert y Afra ha dejado una huella imborrable en sus vidas. Les ha enseñado más menos a amar, a perdonar, a crecer y a luchar por lo que realmente importa. Les ha demostrado que el amor puede surgir en los lugares inesperados y que, a pesar de las diferencias, es posible construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera, siempre y cuando ambos es tu copyright N dispuestos a comprometerse y a luchar por ella. Les ha enseñado más menos que el amor no es fácil, que requiere esfuerzo, sacrificio y comprensión superíndice 3N. Pero también copyright N les ha demostrado que el amor vale la pena, que es la fuerza poderosa del universo, capaz de superar cualquier obstáculo. Y con esta reflexión superíndice 3N, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruto copyright contándoselas. Espero que les haya hecho reflexionar sobre el amor, sobre la importancia de las conexiones genuinas y sobre la necesidad de vivir la vida con pasión superíndice 3N y valentua. Espero que les haya inspirado a perseguir sus sueños más menos a luchar por lo que creen y a amar sin reservas. En resumen, hoy hemos explorado CU superíndice 3 un romance completamente inesperado entre Mert y Afra, dos personas con vidas y personalidades opuestas, puede sacudir los cimientos de su mundo.
Vimos CEU superíndice 3 Mo ese amor florece a pesar de las diferencias, enfrenta desafíos y, finalmente, se ve amenazado por una decisión superíndice 3N crucial que deja a Afra en un estado de shock total. Hemos reflexionado sobre el impacto del amor en nuestras vidas, la importancia de la pasión superíndice 3N y la valentua para afrontar los obstáculos que se nos presentan. Hemos visto CEU superíndice 3 Mo el destino puede sorprendernos con conexiones inesperadas, pero también copyright en CEU superíndice 3 Mo nuestras decisiones pueden marcar el rumbo de nuestras vidas. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta AQU. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya dejado algo positivo. Espero que se lleven consigo una reflexión superíndice 3N sobre el amor, la pasión superíndice 3N y la importancia de vivir la vida al máximo. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Mert debería renunciar al trabajo por amor a Afra? ¿O creen que Afra debería apoyar a Mert en su carrera y mudarse con diéresis copyright L a Nueva York? ¿Creen que una relación superíndice 3N a distancia puede funcionar? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero saber qué copyright harán ustedes en una situación superíndice 3N similar. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de esta historia, y a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que su suscripción superíndice 3N me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Asu que ya saben, si quieren seguir disfrutando de mis vídeos, los invito a unirse a esta gran familia. No se arrepentirán. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, vivan el amor con pasión superíndice 3N y valentua.